que es la teoría del Estado y lo que es la teoría constitucional. Siempre lo he sugerido, siempre lo he señalado, para que el aprendizaje, para que el conocimiento sea multi e interdisciplinario. Ergo, si nosotros queremos ser procesalistas, primero tenemos que ser buenos constitucionalistas y buenos estadistas, porque de lo contrario el aprendizaje, pues bueno, será un tanto cuanto más limitado. Así que me da gusto que INDEPAC, en esta innovación académica, haya incluido una materia tan importante como son los sistemas de control de constitucionalidad, que trae, repito, muy de la mano, muy aparejado con lo que es teoría constitucional. Es una materia teórica, debo confesarlo. Es una materia, repito, que tenemos que analizar precedentes, autores, opiniones. A lo mejor no es una materia tan dinámica como estaremos acostumbrados cuando vemos materias de amparo, suspensión, alguna otra cuestión un poco más práctica que nos represente un cuanto más el reto o la expertise en nuestro desempeño. Hoy es una materia teórica al 100%. Y además, repito, aunado a esta coyuntura histórica que nos toca vivir con las medidas de prevención que se están tomando. Así que ya con autorización de aquí de la dirección y en respeto, repito, a esta situación que estamos nosotros atravesando, trataré de que la clase sea un tanto cuanto más dinámica, un tanto cuanto más rápida. Quien ya me conoce en otras clases que hemos trabajado, sabe que me gusta mucho a mí ahondar, abundar, tratar de ser un poco más específico, correlacionar con otras materias. Creo que el día de hoy, el ambiente, la situación y el respeto a que muchos compañeros no están presentes y solamente en línea, bueno, a lo mejor también no estarán en nuestras actividades, trataré de dar esta misma materia, pero un poco más rápido. Esto es, los mismos temas, pero ya no profundizar tanto, para ver si podemos darla en unas 3 horas a lo mucho. ¿Les parece bien esto? Entonces digo, en respeto, repito, a lo que estamos atravesando, no seré tan exhaustivo. Además, es una materia teórica. Por lo tanto, creo que de alguna otra manera todos somos conocedores de lo que son los sistemas de control de constitucionalidad. Así que bueno, explicado lo anterior, tenemos que entender que nuestra materia de estudio se conforma por 3 elementos, que es un sistema, que es un control y que es evidentemente una constitución o el nivel de constitucionalidad, que como lo veremos en la siguiente clase, pues se ha magnificado, se ha implementado, se ha amplificado. Así que esto será mi intervención inicial. Trataré primeramente de desarrollar con usted, repito, muy brevemente, todos los temas de manera muy breve, pero no por eso, si tienen alguna duda o comentario o gustan participar para que todos aprendamos, el foro está abierto. Solamente creo que pasar el micrófono, ¿verdad? Nada más levanten su mano, por favor, para que les pasen el micrófono y los compañeros que están en línea nos puedan seguir también. Así que vamos, repito, a desarrollar en esta dinámica, entender qué es una constitución, un poco de teoría constitucional, qué implica un control de constitucionalidad y cuáles son en México estos sistemas de control de constitucionalidad. En el entendido que el día de hoy, repito, es una clase teórica, y la siguiente clase en línea trataremos de bajar ya a materias importantes como lo es el amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales o la declaratoria general de inconstitucionalidad. Hoy daremos un poco de teoría, algunos precedentes importantes y la siguiente clase en línea completamente, un poco más práctica, un poco más aterrizada a nuestro sistema jurídico mexicano. Así que me gustaría iniciar señalando que les traigo un material. Quien ya me conoce sabe que también, pues muy pocas veces traigo material. Casi todo el tiempo procuro hacerlo de memoria, pero repito, el día de hoy para tener una línea un tanto cuanto más rígida respecto a los temas y agilizar el avance de la clase, pues les traigo un material bajo mi método que ya conocen, el método mayéutico. ¿Qué significa esto? Que les traigo 30 preguntas de lo que es la parte teórica de los sistemas de control de constitucionalidad. Formularé preguntas, algunas muy sencillas, algunas requerirán una reflexión o un razonamiento mucho más amplio y las iremos poco a poco contestando. Así que este material, repito, pues queda a su disposición, aunque ya me conocen. Yo prefiero mejor que este material ustedes lo puedan reproducir en su casa. Les traigo aquí opiniones muy concretas, muy sencillas, así que simplemente pueden ustedes anotar
las 30 preguntas o los 30 temas que les traigo y que les sirva como una pauta, como una referencia para de manera autodidacta en sus casas darle una vez más contenido. Aquí solamente tomo una idea básica. Sugiero respetuosamente que no tratemos de anotar todas las definiciones o todos los conceptos. Son producto de lecturas de varios libros, de varias opiniones, de algunas tesis. Entonces yo sugería respetuosamente que mejor, como siempre lo hemos hecho, apelemos a la reflexión, al entendimiento y no a la memorización, y mucho menos al método del tótem o de estar escribiendo todos los conceptos, sino prefiero mejor que aprovechemos esta oportunidad para ir juntos reflexionando en torno a estas definiciones. De todas formas, si gustan, repito, el material es para ustedes, pero creo que de una manera de optimizar el aprendizaje es como les sugiero, tomen una nota, tomen una pregunta y de manera autodidacta desarróllenlo en su casa. Así garantizan por lo menos verlo 1, 2 o 3 veces más y que ese conocimiento quede mucho mejor aprendido en nuestra mente. Así que bueno, dicho lo anterior, haremos análisis de 30 preguntas, todas giran en torno a los sistemas de control de constitucionalidad, parte teórica. La siguiente clase será un tanto cuanto más práctica, repito, conforme a nuestro orden jurídico nacional. Así que vamos a iniciar, queridos amigos. La primera pregunta lógica, la primera premisa lógica es, si vamos a analizar un sistema de control de constitucionalidad, tenemos que partir del concepto de constitución. ¿Qué es una constitución? Estamos muy acostumbrados todos a ocupar este concepto. Constitución, ley suprema, norma fundante, carta magna. Pero la pregunta es, ¿nosotros sabemos qué significa el concepto constitución? Etimológicamente, gramaticalmente, sociológicamente y jurídicamente, para tener, repito, un conocimiento mucho más amplio. Así que, ¿cómo podemos entender, repito, el concepto constitución? Primero, una constitución podemos entenderlo de la siguiente manera. La palabra constitución deriva del aforisma latino constitutio onis, misma que puede ser entendida lisa y llanamente como un crisol en el que se funden las principales libertades, aspiraciones y derechos de un pueblo. Iniciemos con esta definición sencilla. ¿Qué es una constitución? Un crisol, un receptáculo, un instrumento, un recipiente, en donde se van a fundir, se van a consagrar las principales libertades, aspiraciones y derechos de un pueblo. Esa es una definición de bolsillo, para que lo tengan ustedes siempre presente. Pero además, una definición de constitución un tanto cuanto más jurídica puede ser entendida como un acuerdo o un conjunto de reglas de convivencia sociopolíticas. Reglas de convivencia sociopolíticas. Es decir, es un pacto político, jurídico y social, tendente a ¿qué cosa? A garantizar la vida armónica dentro de una sociedad. Es un convenio, es un acuerdo de carácter social, político y jurídico en el que todos participamos bajo la concepción rusoniana de el contrato social, donde todos acordamos vivir en armonía y en sociedad. Por ende, se denomina constitución porque la misma, el concepto constitución, constituir, significa integrar, establecer, organizar o constituir las normas e instituciones que regirán a la sociedad en un país. Por eso se llama el concepto constitución. En ella se constituyen, en ella se reúnen, se conjuntan, se sistematizan todas las normas e instituciones que son necesarias para una vida democrática de un Estado. Jurídicamente hablando, ya una definición un tanto cuanto más de maestros en derecho, en maestros de amparo, como lo son ustedes, entendemos a la Constitución como un texto codificado de carácter jurídico y político, surgido de un famoso poder constituyente. El poder constituyente es el poder creador, el que crea las instituciones, el que crea las normas. Esto, repito, es un texto que emana de un poder constituyente cuyo objetivo es establecer una separación de poderes.
Además, definir a los poderes constituidos, esto es, a los poderes creados. Y evidentemente, establecer además los respectivos controles y equilibrios, los famosos checks and balance, pesos y contrapesos. Vamos a darle un poquito más de contenido a esta definición. Recordemos un poco que la teoría que actualmente rige, uno de los autores que actualmente nos rige en los estados constitucionales modernos es evidentemente Rousseau, junto con Locke, por ejemplo, Montesquieu o Hobbes. Son los cuatro principales autores que le dan contexto y contenido a nuestro actual orden constitucional. Partiendo de Rousseau, en su contrato social, ¿qué es lo que nos dice Rousseau? Recuerden que antes de que llegara el Estado moderno, para Rousseau el hombre vivía en el status naturalis, en el estado natural. Esto es, en un estado donde había una ausencia de poder, una ausencia de regulación, donde el hombre vivía en la ley del más fuerte. El Estado llega precisamente la Constitución llega precisamente para crear un Estado, constituir al Estado y asignarle a este la función de ser el garante, evidentemente, entre otros valores, de la armonía y la seguridad social. Por eso, en esta definición que acabamos de leer, se señala que en la Constitución hay un poder constituyente, un poder creador, que es el que va a definir, a establecer todas las instituciones dentro del país, las va a limitar, las va a acotar, entre otros los principios de separación de funciones, mal llamado división de poderes, porque antes, recordemos, en las épocas absolutistas, monárquicas, los poderes se fusionaban o se concentraban en una sola persona, el rey, el monarca. Era en la época del absolutismo. Uno de los méritos o logros precisamente, entre otros de la Revolución Francesa y demás movimientos, es limitar o acotar estos poderes. Así que la Constitución, repito, es precisamente ese instrumento que nos garantiza una vida armónica y social. También se le conoce a la Constitución como ley fundamental o carta magna de un Estado, con rango superior al resto de normas jurídicas. Esto es, ya que fundamenta, es el origen o fuente de todo el ordenamiento jurídico, garantizando el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos. Esto es, queridos amigos, gramatical, etimológica, social y jurídicamente el concepto Constitución. Cierro con una cita de la famosísima Asamblea Nacional Constituyente francesa de 1789, que dice así: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Así que ahí vemos un rasgo a la luz de lo que viene siendo la Revolución Francesa y lo que culmina dos de los aspectos principales de una constitución, que es la garantía de los derechos en favor de las personas y la separación de poderes. Con este contexto, podemos empezar a entender y a delinear nuestra materia de estudio, sistemas de control de constitucionalidad. Podemos empezar a vislumbrar que lo que vamos a analizar son el conjunto de herramientas o sistemas o normativas que tenemos actualmente, con las que actualmente contamos, para lograr ¿qué cosa? La defensa de los derechos de las personas y evidentemente garantizar una división de funciones. Esto es, para garantizar la supremacía de la Constitución. Sin embargo, hay dos modernos elementos que los constitucionalistas agregan al concepto constitución. Esto es, la teoría moderna, la teoría constitucional moderna nos va a señalar lo siguiente, que además de las definiciones clásicas que ya hemos destacado, desde una perspectiva más moderna, podemos puntualizar que una constitución se conforma por normas vivas. Primera precisión, la constitución está constituida, creada a través de normas vivas. ¿Qué significa el concepto que la norma sea viva? Que son normas que no son perennes, que no son estáticas, que no son inmutables. Son normas que van constantemente evolucionando,
cambiando, adecuándose a una realidad. Esto es, entre otros principios, por ejemplo, que consagra la Constitución, tenemos al principio de progresividad, que el principio de progresividad nos permite esa flexibilización, que el derecho sea dúctil, el derecho sea maleable, que el legislador tenga la oportunidad de establecer, de crear, a través de interpretaciones, no solamente de reformas, las adecuaciones necesarias para la vida en sociedad. Seguramente se preguntarán ustedes, a ver, uno de los instrumentos normativos más importantes del día de hoy, en el que ya a través del boom de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, es la famosa Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue elaborada y firmada entre los años 60 y 70. Esto es, tenemos más de 50 años con la Convención Americana de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿y por qué no se ha reformado? 50 años después, ¿por qué no hay un nuevo congreso, una nueva reunión entre todos los plenipotenciarios para reformar o actualizar la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Será necesario? Tenemos nuevos derechos humanos. Por ejemplo, el derecho humano al Internet. Existe. El derecho humano, por ejemplo, al medio ambiente sano. El derecho humano al agua. El derecho humano a la diversión. En algunos países ya han escuchado el derecho humano a la bicicleta, por ejemplo, al sano esparcimiento o a la diversión. ¿Esos derechos humanos se consagrarán en la Convención Americana de Derechos Humanos expresamente? La respuesta es no. Entonces necesitamos una reforma a esa convención, necesitamos una reforma a nuestra Constitución para poder incluirlos. La respuesta sería, bajo el concepto de que las normas son vivas, que las normas se evolucionan, crecen, se van adaptando o modificando, la respuesta sería estrictamente no necesitamos una reforma. Podemos entender que a la luz de las normas vivas, a la luz de esta progresión o amplificación en la protección, solamente a través de interpretaciones podríamos nosotros mantener siempre actualizada a la Constitución o a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, el derecho humano a un medio ambiente sano, ¿a la luz de qué derecho humano tradicional pudiéramos estimarlo inicialmente incorporado? Un derecho humano a la salud. A través de una interpretación más amplia y progresiva, podría quedar incorporado. Derecho humano a la diversión, al sano esparcimiento. ¿Qué derecho humano podemos estimarlo incorporado? Un derecho humano, ¿qué cosa? A una dignidad humana, a una libertad. En fin, por eso repito que es importante entender que los modernos estadistas nos van a señalar que la Constitución son normas vivas, son normas que evolucionan, se van adecuando conforme al contexto real. Por eso, quienes sean litigantes, quienes sean académicos, muchas veces se nos dificulta formular algún concepto de violación, porque nuestra realidad a veces no concuerda con lo que los tratados señalan, con lo que la Constitución señala. Y este derecho, este acto, esta situación, ¿en dónde la encuadro? ¿En dónde la enmarco? ¿Qué instrumento? No encuentro un tratado específico en la materia o un artículo específico en la Constitución. La respuesta, ¿cuál sería? Es que muchas veces no se necesita una norma específica a la luz de interpretaciones y bajo un contexto que la Constitución y los tratados son normas vivas. Podríamos nosotros tratar de encuadrar o encasillar casi todos los supuestos fácticos en alguna norma de las que actualmente existen. Claro, la modernización es importante, pero frente a la ausencia de ella, podemos echar mano de otros recursos, como repito, la interpretación. Otro concepto moderno, ¿cuál puede ser? En el sentido de que su finalidad inherente es la de establecer límites o barreras a la actuación de las autoridades del Estado. Esto es, modernos estadistas nos van a decir, la Constitución ya no solamente sirve para consagrar libertades o para establecer control en las autoridades, sino en realidad establece límites o barreras a su actuación. Ese es un aspecto muy importante que tenemos que entender, queridos amigos. Nuestra Constitución, sugiero respetuosamente, que empecemos a verla también como un conjunto de normas de carácter negativo, cuyo destinatario son las autoridades estatales. Me voy a explicar. Cada vez que nosotros encontramos en la Constitución, en su famosa parte dogmática, un derecho humano,
Veámoslo en su aspecto negativo, en su aspecto de prohibición. Sobre todo en materia de amparo es muy útil este razonamiento. Vayamos a establecer lo siguiente. Cuando dice la Constitución, ninguna detención ante autoridad ministerial podrá exceder de 48 horas, podemos verlo no solamente como un derecho en favor de las personas, sino como una prohibición, una acotación, un límite a la actuación de las personas, de las autoridades. Un aspecto negativo, ¿cuál sería? Ministerio Público, tienes un plazo fatal para integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación. Cuando dice la Constitución, toda autoridad debe fundar y motivar. Su aspecto negativo, ¿cuál es? No a la arbitrariedad, no al subjetivismo. Cuando dice la prisión preventiva debe estar justificada, artículo 19. Su aspecto negativo, ¿cuál sería? Partes, bajo un contradictorio, deben ustedes sustentar una pretensión y el juez siempre debe de justificarla a través de parámetros, lineamientos, requisitos, que son la razonabilidad, la legalidad, la proporcionalidad. Cuando se establece todo imputado tiene derecho a una defensa, ¿cuál es la prohibición para el Estado? Jueces, ministerios públicos no actúen de manera incomunicada al imputado, permítanle intervenir activamente a través de un defensor. Así que amigos, bajo perspectivas modernas, repito, la Constitución establece límites o barreras, no solamente derechos en favor de los gobernados, sino que esos derechos, en su aspecto negativo, se constituyen como límites o barreras a la actuación del propio Estado. Así que la Constitución ya no solamente otorga derechos humanos, sino que estos ya son precedentes a cualquier Estado y son superiores a cualquier expresión de poder que éste tenga. Vamos ahora a analizar los principales antecedentes de las constituciones en el mundo. ¿Cuáles son estos principales antecedentes? Veamos así. Primero, su justificación. Dice, todas las agrupaciones humanas, desde las más antiguas hasta las actuales, siempre han tenido reglas mínimas para subsistir. En la medida en que esto se hace más complejo, la organización es más compleja y la convivencia social, se requiere el establecimiento de nuevas reglas, de nuevas pautas para regular la multiplicidad de conductas que se generan. Por ende, la norma, entendida como una pauta de conducta, ya sea de origen consuetudinario, religioso o jurídico, fueron los primeros instrumentos utilizados por quien detentaba el poder para resolver conflictos. Dicho en otras palabras, quien detenta el poder desde las incipientes épocas históricas, siempre se ha acudido a algún tipo de norma, ya sea jurídica, religiosa o consuetudinaria, para regular la vida en sociedad. Tenemos el Código de Hammurabi, por ejemplo, tenemos algunas normas en Grecia, algunos códigos también, repito, en Egipto, las leyes o los códigos evidentemente en Roma, que propiamente no eran constituciones, que propiamente no eran estados democráticos o estados constitucionales, pero ya tenían ellos normas, pautas de conducta, ya tenían ciertos criterios de comportamiento para garantizar la vida en sociedad. Por eso es importante que entendamos que primero surge la norma y luego surge la constitución. Veamos esto. El primer antecedente de una constitución lo encontramos en la Grecia clásica, cuya convicción fue de que la comunidad política se gobernaba a través de la ley. El primer antecedente de una constitución lo encontramos en Grecia. De esta forma, Aristóteles fue quien desarrolló el concepto de constitución. Para él existían tres formas de gobierno. Primero, la monarquía. Esto es el gobierno de un solo hombre. La aristocracia, el gobierno de los mejores, y la democracia moderada, que es el gobierno de muchos. Son las tres principales formas de gobierno en las cuales Aristóteles señalaba que puede descansar un Estado. Sin embargo, él mismo afirmaba, estas formas de gobierno buenas o iniciales se pueden degradar, se pueden distorsionar, y una monarquía se puede convertir en una tiranía. Una aristocracia se puede convertir en una oligarquía y una democracia moderada se puede transformar en una democracia exagerada o desbordada. Esto es, ¿qué nos dice Aristóteles? Se requiere siempre un equilibrio
en cualquier forma de gobierno, sea monarquía, sea aristocracia o sea democracia, se requiere establecer equilibrios, pautas, normas de conducta. Es ahí donde Aristóteles señala el primer concepto de constitución. La primera definición aristotélica de constitución sigue incluso vigente al día de hoy. Vamos a analizarla. Dice, la mejor forma de gobierno, estimaba Aristóteles, era la constitución, una forma constitucional, que era la que combinaba los elementos de las tres primeras. Se toma lo mejor de la monarquía, lo mejor de la aristocracia y lo mejor de la democracia para constituir o conformar una mejor forma de gobierno en la que cada ciudadano tuviera garantizados sus derechos y, escuchen, aceptara sus responsabilidades en favor del bien común. Aristóteles, el estagirita, es quien señala esto. La Constitución debe de partir de reconocer los derechos y una corresponsabilidad de los gobernados en las cuestiones del propio Estado. De esta concepción aristotélica surge el principio de que los gobiernos son responsables ante los gobernados. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Que la sociedad le demanda a sus gobernados, la sociedad le exige a los poderosos, a los que detentan el poder. Es un principio aristotélico, en este caso de la responsabilidad de los gobernados frente a la propia sociedad. Pero además Aristóteles nos señalaba que todos los gobiernos que todos los hombres son iguales ante la ley. Ese principio de igualdad del cual todo mundo predicamos y exigimos es un principio aristotélico. Ahora bien, los fundamentos teóricos del constitucionalismo moderno se desarrollaron con las teorías del contrato social en los siglos XVII y los siglos XVIII, con las aportaciones, como les comentaba, de Thomas Hobbes, John Locke, el barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. A estos cuatro, respecto a los cuales sugiero la lectura de sus obras, son a quien le debemos la doctrina liberal, lo que le dio pauta al Estado liberal moderno en el cual vivimos. Repito, Hobbes, Locke, Montesquieu y Rousseau. Esta doctrina liberal fue la que propuso cambios en la forma de gobierno y defiende los derechos políticos de los ciudadanos. Locke fue el que estableció la división de poderes dentro del gobierno y fue la que tuvo mayor influencia dentro de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la Declaración de los Derechos Humanos, del hombre y del ciudadano, en Francia, a fines del siglo XVIII. Entonces, para México, la experiencia constitucional de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos fue decisiva para el desarrollo de nuestro pensamiento liberal en el siglo XIX. Recordemos que México es independiente a partir del siglo XIX. Precisamente los padres de la patria, Hidalgo, Morelos y compañía, se inspiraron, se basaron en esta doctrina liberal. Por ende, tenemos nosotros influencia europea, sobre todo francesa, en relación a nuestro sistema jurídico vigente. Bien, cabe mencionar que las iniciales constituciones del siglo XIX eran muy sencillas, eran muy escuetas. ¿Se han fijado ustedes la Constitución de Juárez del 57? Es una constitución breve, directa, sencilla. ¿Por qué? Porque solo contenía las normas fundamentales. Es lo que llamamos los derechos fundamentales. ¿Qué es un derecho fundamental? Son los derechos mínimos, los básicos, los esenciales, los indispensables para que un Estado sea democrático. Sin embargo, a la luz de nuestra realidad jurídica, ahora la Constitución ya no consagra los mínimos, ya no consagra los básicos. La Constitución parece ya catálogo, receta de cocina, por lo menos la mexicana. Ya tenemos prácticamente que reformar la Constitución para proteger prácticamente todo. Y hacemos textos sumamente abundantes. ¿Por qué? Esto va en contra de la técnica constitucional pura del siglo XIX. Desde luego responde a nuestra realidad. Nuestra realidad jurídico-social en México es precisamente la de una falta de respeto a la Constitución, una falta de observancia.
Por ende, tenemos que sobreregular en la Constitución para supuestamente garantizar de mejor manera. Sin embargo, repito, al principio del siglo XIX, dice, en su redacción eran breves y solamente contenían normas fundamentales. A partir de la Primera Guerra Mundial, se hizo más frecuente incluir en el texto constitucional diversos principios referentes a temas sociales, económicos y políticos que anteriormente se remitían a las leyes ordinarias, que en México, pues ya le hemos dado evidentemente una exageración al respecto. Por ende, las constituciones vinieron a sustituir a una soberanía plenipotenciaria del monarca que actuaba ilimitadamente, sometido solo a su voluntad. No vayamos muy lejos. Francia, Luis XIV, el famoso Rey Sol, que se aventó la puntada a decir, l'État, c'est moi. El Estado soy yo. Únicamente respondo ¿a quién? A mí mismo, a mi voluntad, a mi conciencia. Nadie puede cuestionar la voluntad del monarca. Fue una figura que tuvimos durante muchísimos años en la historia. La Constitución surge o emana precisamente para limitar o acabar con este fenómeno. Así que los actos de todo poder político dentro del Estado deben sujetarse siempre a los contenidos y límites de una Constitución, a fin de garantizar la libertad de los individuos. Doctrina decimonónica. Todos los actos de gobierno, todos los actos del poder político deben estar sujetos ¿a quién? A la Constitución, cuya principal finalidad, repito, es consagrar derechos y libertades, limitando y acotando la intervención de las propias autoridades. Pasemos ahora al contexto nacional. En México, queridos amigos, reflexionemos juntos. ¿Cuántas constituciones ha tenido México en su historia? Como siempre les he dicho, para ser un buen constitucionalista, pues tenemos que partir también del conocimiento del pasado. Quien no conoce su pasado está irremediablemente condenado a repetirlo. Por eso decimos, es importante entender dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Así que vayamos a hacer una brevísima historia del constitucionalismo mexicano. En ese sentido, encontramos que durante la época de la colonia española, el pueblo mexicano se rigió por las disposiciones que se imponían desde España. Además de que los naturales de la Nueva España eran sometidos y tampoco se reconocía su persona jurídica frente al poder autoritario. Esto recuerden que en la colonia, en la Nueva España, la España quien ponía o establecía las formas de gobierno, las normas, y las personas que nacían aquí en España no tenían los mismos derechos que los españoles puros, los mestizos no tenían esos mismos derechos. Por ende, las ideas de libertad de Europa fueron las que inspiraron los movimientos en México, siendo que la primera constitución que nos rigió fue la Constitución de Cádiz en 1812. De ahí pasamos a la Constitución de Apatzingán de 1814. Entonces, repito, primero fue Cádiz, 1812, después Apatzingán en 1814. Aquí, don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, logra plasmar sus sentimientos de la nación en esta Constitución de Apatzingán, donde consagra bases del Estado mexicano. Veamos, en Apatzingán, ¿qué se consagró? Que la soberanía recae en el pueblo, un principio rusoniano, siglo XVII. La división tripartita del poder supremo, un principio de Montesquieu, siglo XVII. La organización de la función legislativa como un poder representativo, Thomas Hobbes también. La presunción de inocencia, ya un poquito más garantista, un poco más moderno, evidentemente. El derecho a ser escuchado en juicio, una audiencia, derecho fundamental de audiencia. Y a no ser castigado sin que preceda una ley escrita, ley previa y ley escrita. Los fundamentos del derecho humano a la exacta aplicación de la ley. A la propiedad, a la libertad y a la igualdad. La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y finalmente, la abolición de la esclavitud.
vean cómo Morelos, en los sentimientos de la nación, hace un collage importante de las ideas libertarias, repito, que inspiraban el siglo XIX, los movimientos en Europa. A Morelos le debemos en Apatzingán, repito, penalistas, que creo que a la mayoría de nosotros nos gusta la materia penal, presunción de inocencia, juicio previo o exacta aplicación de la ley. Claro, sus antecedentes. Después pasamos a la Constitución Federal de 1824, la incipientemente federalista Constitución del 24, en la que se estableció la Organización de México como un gobierno federal. Pues repetimos, es la Constitución incipientemente federal. Las bases del federalismo, los 3 niveles de gobierno, datan desde 1824. Luego pasamos por la época del centralismo, 1836, Santana y su Alteza Serenísima, y el supremo poder conservador, 1836. Después avanzamos en la historia y se restaura el federalismo en 1857 con la obra de Juárez. Aquí, en esta Constitución, ya se implanta de manera definitiva, y a la época la tenemos, una república federal, representativa y democrática. Se crea por primera ocasión en la historia en México el capítulo de las otroras garantías individuales. Dicho en otras palabras, México fue pionero en el mundo en crear un catálogo a nivel constitucional donde se reconozcan y consagren las principales libertades de las personas. Pero además, otro mérito importante para nuestra materia, establece, evidentemente, la institucionalización del amparo. Juárez federaliza el amparo, que 10 años antes había nacido en Yucatán. Ya recordaremos nosotros, o lo verán en sus clases, en respectivas materias, ya con los padres del amparo, Crescencio Rejón, es el que lo crea en Yucatán en el 47, pero se federaliza con Juárez en el 57. Entonces llevamos 12, Cádiz, 14, Apatzingán, 36, Centralista, y la del 57, Juárez, hasta llegar a la Constitución Política de 1917, que una vez más México fue pionero en el mundo en consagrar derechos sociales en el texto de la propia Constitución. Busca garantizar las demandas de los grupos que participan en la revolución y definir o dirimir los conflictos entre las clases, legitimando al gobierno y concentrando el poder. Así que, amigos, este es el pequeño repaso del constitucionalismo mexicano. 12, 14, 36, 57 y 17. Sugerencia respetuosa. Primero hay que hacer un estudio de las constituciones un poco hacia el pasado para entender la evolución de muchas de nuestras instituciones, las cuales se nos venden como modernas o novedosas. Como pueden darse cuenta, muchas de ellas ya se encontraban presentes, pero muchas de ellas incluso en el olvido. Continuemos. Principales clasificaciones de una constitución. Aquí, bueno, pues no me iré evidentemente tan exhaustivo, simplemente vamos a mencionarla, pues es doctrina, es importante entenderla. ¿Cómo se clasifica una constitución? Según su naturaleza de norma jurídica. Se clasifica desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Vuelvo a repetir, la Constitución es una norma jurídica fundante o suprema, y se clasifica desde 2 puntos de vista, que son de Kelsen, un punto de vista formal y un punto de vista material. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Veamos. El punto de vista material hace referencia a que la Constitución simple y sencillamente es un conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Esa es su perspectiva material. Conjunto de normas que regulan la actividad del Estado. Pero también tiene un punto de vista formal. La Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción. Esto es su parte dogmática y orgánica.
Ahora, según su reformabilidad, se clasifica en rígidas y flexibles, lo cual ya conocemos. Una constitución es rígida cuando para ser modificada o reformada se establecen requisitos o exigencias mucho más severas, mucho más complicadas o elevadas para evitar que constantemente esté reformándose. Y es flexible cuando el propio poder constituido, eso es el Parlamento o los poderes del Congreso, la puede modificar. La Asamblea, el Congreso o el Parlamento la pueden modificar sin mayor problema, rígida o flexible. Según su método de creación, se dividen también en constituciones otorgadas, constituciones pactadas y constituciones aprobadas por voluntad popular. Rápidamente, para no leer. ¿Cuándo una constitución es otorgada? En la época de los monarcas, de la concentración del poder, como una especie de concesión graciosa, como una especie de cesión de ciertos derechos, el monarca otorga la constitución. Él mismo se autolimita en pequeños aspectos en favor de la sociedad, pero simplemente es subjetiva. Siempre será lo que el monarca quiera dar y lo que el monarca quiera ceder. Una constitución pactada es aquella en la que los factores reales de poder, recordemos esto a la obra de Fernando Lassalle, de que es una constitución, los factores reales de poder, burguesía, empresarios, políticos, etcétera, son los que, sin tomar en cuenta al pueblo, pactan, sesionan, contratan entre ellos para crear una constitución. Uno es el monarca, otros son los factores de poder. Y el último tipo de constitución, ¿cuál es? La aprobada por voluntad popular, que es aquella que se parte del principio de que el propio pueblo escoge representantes y a través de esos representantes el pueblo se da a sí mismo una constitución a través del sufragio. En conclusión, México, ¿qué tipo de constitución es? Podemos afirmar que la mexicana es una norma jurídica escrita, fundante del Estado mexicano, desde un punto de vista formal y material, la cual es rígida, bueno, entre comillas, ya saben que basta una mayoría aplanadora y ya automáticamente se reforma, pero bueno, es rígida la Constitución formalmente por cuanto a su reformabilidad y es aprobada por la voluntad del pueblo. Esas son las características de nuestra Constitución actual. Repito, norma jurídica, escrita, con validez formal, con validez material, que es producto de una aprobación del propio pueblo y su reformabilidad es rígida. Todo esto, ¿en dónde se va a consagrar? En el artículo 39 de nuestra Constitución. Artículo 39 de nuestra Constitución vigente, que reza: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Lo que dijo Morelos, lo que dijo Rousseau, lo que he venido manejando. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿De acuerdo? Esto lo podemos razonar o implementar en una tesis que les sugiero su lectura. No la vamos a hacer para obviar tiempos. La lectura es de la tesis, número de registro 2.008.933. 2.008.936. Una tesis de primera sala que dice así el rubro: Constitución, su concepción como norma jurídica. Lean la ejecutoria, no la tesis. Lean la ejecutoria y van a encontrar precisamente muchas de estas ideas. La Constitución como una norma jurídica fundante con ámbito de validez material y ámbito de validez formal, que es la que estructura a nuestro actual sistema jurídico. Bien, avanzamos. ¿Cuáles son las partes de una constitución y qué se contiene en cada una de ellas?
Bien, como ya lo sabemos y tampoco vamos a establecer mucha explicación, las dos partes de una constitución tradicionalmente son la parte dogmática y la parte orgánica. Parte dogmática y parte orgánica. ¿Por qué se llama parte dogmática? ¿Cuál es el dogma de toda constitución para llamarla dogmática? Parte dogmática. ¿Cuál es el dogma? ¿Cuál es la verdad de una constitución? Lo acabamos de explicar. El dogma de la Constitución es que su finalidad, ¿cuál es? Establecer derechos y libertades en favor de ¿quién? De las personas, en favor del pueblo. Por eso se llama parte dogmática, porque es la que va a establecer el dogma, la esencia, la finalidad, la sustancia de una Constitución. Es la que establece los derechos humanos hoy en día, otroras garantías individuales. Por eso es parte dogmática. Y la parte orgánica es la que organiza, sistematiza, distribuye competencias, estructuras y coordinación entre las funciones, entre los poderes. ¿Quedó claro esto, amigos? Son, repito, aspectos sencillos que tenemos simplemente que recordar. Parte dogmática, libertades, aspiraciones y derechos se consagran en favor del pueblo. Parte orgánica, se organiza, se sistematiza, se establecen las competencias, los órganos, las funciones, los equilibrios, los pesos y contrapesos. Incluso, si quieren anotarlo, las garantías para proteger a la parte dogmática, que lo iremos viendo poco a poco a la luz de otras consideraciones. Bien, así que esta parte nos la brincamos. Así que, amigos, ejemplos de los principales derechos humanos reconocidos en la Carta Magna de México. ¿Cuántas personas somos físicamente aquí en el auditorio? 3, 6, 9, 12, 15, 20. Somos más de 30 personas. Tómense ustedes, por favor, 3 minutos. Y quiero que me den 10 derechos humanos reconocidos en la Constitución, diversos a la vida, la libertad, la salud y la seguridad jurídica. Quiero 10 derechos humanos, 3 minutos, diversos a la vida, libertad, seguridad jurídica e integridad personal. Rápidamente. 10 derechos humanos. Vamos a ver cómo andan ustedes en parte dogmática de la Constitución. También los compañeros en línea, si gustan hacer el ejercicio, rápidamente hagan un autoexamen, una introspección. Pónganse, plasmen 10 derechos humanos que estén en la Constitución, diversos a estos 4 que todo mundo manejamos. Vida, libertad, integridad y seguridad jurídica. 10 derechos humanos. Un minuto más, cierren su idea. Solo pedí 10, ¿eh? Veo que van como 15 o 20, llevan ustedes ya. Bien, tiempo. Les comentaba que me gustaría tardar un poco más, escucharlos, debatir, analizar, pero el tiempo tratamos de hacerlo lo más breve posible para efecto de respetar estas normas de sanidad que estamos viviendo. Así que, ¿quién puede darme 5? Maestro. Ok. Me llama la atención, ¿el derecho humano a la dignidad humana se encuentra consagrado en la Constitución? Maravillosa respuesta. No expreso, sí implícito. Muy bien. Maestro, por favor, otra opinión. ¿Diversos a esos? ¿O son los mismos que ya regalan? Adelante. Maravilloso. ¿Ya vieron cómo hay una playa de derechos? Bien, vamos a verlos. Evidentemente, ya empiezan a recordarlos, los tienen evidentemente al dedillo. Vamos a hacer un pequeño peinado, no exhaustivo. Así como lo hicieron ustedes, lo hice yo también, algo simplemente improvisado, de cuáles son los principales derechos. Reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal, prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad personal, derecho a las garantías judiciales, principio de legalidad, de retroactividad, indemnización, reparación, protección de la honra, protección de la dignidad, libertad de conciencia, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, derecho de petición,
de reunión o de libertad de asociación, de protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño y a su interés superior, derecho a la nacionalidad, derecho a la propiedad privada, derecho a la circulación, derecho a la residencia, derechos políticos, el de igualdad ante la ley y el de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. ¿Ya lo recordaron, amigos? Como pueden darse cuenta, la parte dogmática de la Constitución que nos han enseñado el artículo 1 al 29 de la Constitución tiene muchísima materia de estudio. Si van a ser ustedes maestros en amparo, que es el objetivo de esta maestría, simplemente me permito recordarles a usted y a los amigos que están en línea que el objeto del mal llamado juicio de amparo, lisa y llanamente, es proteger, tutelar, garantizar ¿a quiénes? O sea, los derechos humanos. Así que con una premisa lógica, queridos amigos, si quieren ser ustedes amparistas, ¿qué es lo primero que deben de manejar? O sea, la Constitución y a su parte dogmática. Si no, cuando den un amparo, cuando den una situación, un caso concreto, ¿qué es lo que van a defender? ¿Cómo van a plantear un concepto de violación? ¿Cómo van a cuadrar lo que dice la Constitución y garantizarlo a la luz de un caso concreto? Y bueno, y como no olviden dónde estamos, en nuestra casa, el INDEPAC, cuya inspiración es eminentemente penal, claro, ya ahorita se ha aperturado, por fortuna para todos, pero nace con una inspiración eminentemente penal. Esto me lleva a otro ejercicio. Ahora quiero que me den 10 ejemplos de los principales derechos humanos reconocidos, 10 ejemplos de derechos humanos en materia penal, exclusivamente en materia penal. Quiero 10 derechos humanos diversos a la defensa, al debido proceso y al recurso, que son los que todo el mundo aplica. Repito, diversos a la defensa, al debido proceso, al recurso y a la exacta aplicación. Son los 4, en mi experiencia, que todo el mundo invoca, que todo el mundo pide. Solamente gente brillante como ustedes le dará otro enfoque distinto. 10 derechos humanos diferentes a la exacta aplicación, al debido proceso, al tema de defensa y al de recurso. Son los que todo el mundo gira. Se violó mi derecho a la defensa, al recurso eficaz, al debido proceso y a la exacta aplicación. Denme 10. Igual, por favor, los compañeros en línea, desarrollen 10 derechos humanos que en la parte dogmática de su Constitución se consagran en materia penal. De este lado ahora, ¿quién gusta darme 5 derechos humanos específicos en materia penal? No se amontonen, ¿eh? Todos pueden participar. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Otros 5 diferentes? Es buffet, sírvanse, maestro. Presunción de inocencia, el derecho a la verdad, a la reparación del daño, a igualdad de armas para defender o acusar o sostener la acusación y a la imparcialidad. Perfecto, me llama la atención. ¿El derecho a la verdad está en la Constitución? En explícito no, implícito sí. Normas vivas que requieren de interpretación, se actualizan o se complementan sin necesidad de una reforma, efectivamente. Vamos a dar, maestro, por favor, doctor. Inversión de la carga de la prueba. 103, fracción segunda y tercera. Bien. Porque todo el mundo habla del 13 al 23, que es lo trillado en materia penal, pero hay algunos otros derechos fundamentales que han sido trascendentales en muchos temas, como el juicio de Caro Quintero, que con fundamento en ese, porque además la Corte ha sido contradictoria. Por un lado dice que se me hace gravísimo a la Corte que habla de amparo para efectos, reponen el proceso violentando el non bis in idem, y por otro lado han dicho que es amparo de fondo, ¿no? Entonces, el 103, fracción segunda y tercera, que es tan importante, porque 103 y 107 son fundamentales en materia de amparo, es un derecho fundamental para ser juzgado por una autoridad competente. Mi doctor, es una maravillosa pregunta y de hecho viene presupuestada. Unos puntos más abajo, pero evidentemente, dado que pone el punto en la I, vamos a contestar. Recordemos juntos, lo que el doctor con acierto nos señala es que el amparo, en su artículo 103 de la Constitución, que tiene como réplica el artículo 1 de la Ley de Amparo, que son primos hermanos, consagra el famosísimo amparo soberanía, que nos señala en la fracción segunda y en la fracción tercera, hace referencia al amparo contra invasión de
competencias entre los órganos. Bien, la pregunta del maestro hace referencia a si la competencia es o no un derecho humano en favor de los gobernados. Sí lo es, pero no a la luz del 103 fracción segunda o tercera, sino a la luz del 103 fracción primera. Dicho en otras palabras, mi querido maestro, como bien lo señala con acierto, doctor, el derecho a ser juzgado por autoridad competente es un derecho humano del cual somos titulares los gobernados, a la luz del 103, pero fracción primera. Esto es, asunto Caro Quintero, o demás asuntos en temas, por ejemplo, de Rosendo Radilla Pacheco, autoridad militar que era incompetente y pasa a fuero común, se ve a la luz de un derecho humano del gobernado. Porque si nos vamos a la fracción segunda o a la fracción tercera, ya no se tutelan derechos humanos de los gobernados, sino del propio Estado, su parte orgánica, su parte funcional. Entonces, sí, mi doctor, efectivamente, la competencia es un presupuesto que incluso ya lo podemos cuestionar hoy en día. Vamos a la ley de amparo, artículo 107, fracción octava de la ley de amparo. ¿Contra qué procede el amparo en la vía indirecta? Contra declinatoria de competencia, contra inhibitoria de competencia. Entonces, sí, me quedo maestro, a la luz de esta evolución de las normas y de la jurisprudencia, la competencia es un derecho humano, ser juzgado por autoridad competente, pero encuadrado a la luz del 103, fracción primera. Por favor, mi querido doctor. Me quedo maestro. Sí, en relación con lo que el doctor está comentando, también me parece muy interesante si me pudiera usted explicar, porque realmente yo no lo he podido entender cómo es posible que actualmente hay muchos procesos penales federales y en el foro común en los cuales están conociendo de los mismos hechos. Esto es, con base en lo que comenta el doctor, la competencia para mí, la Corte no lo ha podido establecer y definir de manera adecuada en términos del 103. Del 103, ¿por qué? Porque, digo, tanto el caso de Caro Quintero en el que, a todas luces sabíamos que Kiki Camarena no era un agente estatal ni federal, era un particular que tenía, pues, no sé qué credenciales por parte de Estados Unidos para ingresar al país y estar haciendo labores de investigación. Actualmente en México hay varios procesos en los cuales dicen, ¿sabes qué? No era competente el foro federal, se va al foro común. Espérame, pero ya me sentenciaste en el foro federal, en primera instancia, en segunda instancia, y incluso en el amparo, pues ya me repusieron el procedimiento y ahora me voy al foro común o viceversa, ¿no? Del foro común al foro federal. Y entonces, ¿dónde queda mi seguridad jurídica? ¿Dónde queda el debido proceso? ¿Dónde queda mi libertad? Digo, yo ahorita tengo un proceso que tiene 8 años, en el cual digo, Dios mío, estoy que me jalo los Volvemos a empezar. cabellos porque digo, no, ¿cómo le hacemos? O sea, ya se violaron sus derechos humanos. Incluso promoví un incidente de libertad derivado de las reformas y la aplicación de los nuevos principios, y me salen los jueces de distrito que como yo estoy ejerciendo el derecho de defensa, es mi responsabilidad y mi culpa que ellos no puedan enfrentar su proceso fuera de la cárcel, siendo que la Constitución establece que no pueden estar en privados de la libertad más de 2 años. O sea, para mí eso es aberrante, y digo, finalmente queríamos entrarle a esta parte, digamos, de dinámica de la aplicación de los derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. O sea, el 103 se lo pasaron, bueno, sí, mi querido maestro. Y este derecho humano de la competencia no se aplica, y el día de hoy muchas personas están privadas de la libertad por errores judiciales terribles, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber, porque realmente yo no lo había asimilado de esa manera como lo había establecido el doctor, ¿no? Es un tema pues sumamente interesante que rebasa el objeto de estudio de esta materia, pero ya me conocen, no le doy la vuelta, así que solamente le pido una disculpa, tener que ser muy exiguo en la respuesta, no la evado, pero nos escapa más allá del objeto de estudio. Eso lo podrán ver o lo verán de una manera un poco más acuciosa, cuando van su materia de amparo directo o indirecto en materia penal, lo pueden plantar como un buen torito. A ver qué le dice su docente, ¿no? Porque, bueno, la opinión evidentemente está dividida. Vayamos rápidamente a las posturas. ¿Qué pasa con la reposición de procedimiento? En el caso que plantea el maestro y lo que planteó el doctor, también con acierto, es: yo soy sentenciado en primera instancia. Me voy a la apelación y evidentemente me la confirman. Me voy al amparo directo y en lugar de estudiar el fondo de la litis, me reponen procedimiento por un tema de competencia. Tenemos 2 posturas. La postura inicial, se puede señalar, es la que afirmaba que ya había cosa juzgada.
y al existir cosa juzgada, ya no se podía reponer procedimiento y era libertad. Si fuiste juzgado por autoridad incompetente, ya no te puedo reponer procedimiento y te vas a tu casa. Don Rafael Caro Quintero fue precisamente beneficiado con este criterio. A raíz de ese asunto, como bien señala el doctor, ya había otros criterios de colegiados, pero bueno, se retoma con mayor fuerza el tema de que no. Si tú fuiste sentenciado por autoridad incompetente, no es libertad, sino es reposición de procedimiento. ¿Cuál es el fundamento? Que la cosa juzgada, prevista en el artículo 23 de la Constitución, tiene dos tipos de valor. La cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. La cosa juzgada formal, ¿cuál es? Hay una sentencia que tiene inmutabilidad jurídica, pero materialmente hablando en materia penal, y es un principio que todos conocemos, no existe la cosa juzgada material. En materia penal se puede cambiar la cosa juzgada constantemente. Yo les pregunto, si en este momento saliera una reforma al Código Penal y se derogara el tipo penal de robo, ¿qué pasa con todas las personas privadas de libertad por robo? Salen. Ah, no puede salir porque hay cosa juzgada. Entonces, evidentemente, la cosa juzgada material y la cosa juzgada formal fue el criterio que se siguió para señalar. Si fuiste juzgado por autoridad incompetente, no se puede dar libertad, porque también entran en juego, recuerden los derechos de quiénes, de las víctimas, y entra la ponderación de derechos. Entonces, repito, son las dos posturas. No es objeto de la materia desarrollarlo con profundidad, habría que escudriñar casos concretos y ver más a fondo, por ejemplo, el asunto de Caro Quintero, qué fue lo que pasó con el agente de la DEA, si era o no, como usted bien señalaba, un agente extranjero, y verlo siempre de manera casuística. Son las dos posturas, mi querido maestro. Y bueno, ya como lo dijo el doctor con acierto, se han decantado por tema de víctimas, por tema de política criminal más represiva, a la reposición en procedimiento. ¿Mi querido doctor? Bueno, voy a hacer una acotación, no quiero polemizar, pero no, eso es falso. El 56 es muy claro. El 56 del Código Penal le da derecho a los imputados, no a las víctimas. La retroactividad opera a favor de los imputados, no de las víctimas. Y eso no está regulado en el 14, porque se confunde que el 14 es el derecho no hacer la ley retroactiva en contra, pero el 56 del Código Penal Federal y todos los códigos locales dicen que cuando se modifica la ley es en favor del imputado. Yo entiendo, se deja volando a la víctima, pero aseverarlo de esa forma es hacerle el caldo gordo a la Corte. Y la verdad es que la Corte le dio la vuelta y se me hace delicadísimo que en el mismo asunto a un mismo imputado en ese tiempo sentenciado se le dio una resolución y al otro el otro. O sea, sin duda cabe, yo sé por qué Alejandro lo está comentando, porque es un asunto que comentamos de unas personas que, qué triste es eso. Qué triste que una persona haya sido sentenciada, lleve 3 o 4 años privado de la libertad y de repente con la mano en la cintura la Corte. Volvemos a empezar. Sí, no, y además no podemos escudriñar eso porque sí, hay situaciones ya resueltas. Tan es así que tenemos sentencia de segunda instancia, caso de estados, pasa al juez de ejecución y posteriormente tenemos hasta 8 años para ir al amparo directo. Es otra, pero ya es cosa juzgada. Ya hay cosa juzgada. Y entonces venir a decir que tiene los mismos derechos la víctima, eso no dice el 56. El 56 del Código Penal, como el 10 del Código Penal de la Ciudad de México, dice, los derechos retroactivos a favor son del imputado. No señala a la víctima en ningún punto. Bajo progresividad, mi doctor, desde luego, suscribo lo que usted comenta, solo acotando, ya hay retroactividad para víctimas. Ya la Corte ha interpretado y lo ha aplicado. No, precisamente bajo la progresividad, bajo la interpretación. Tema de reparación del daño. Se puede recuantificar la reparación del daño, incluso de manera posterior a la sentencia. Entonces, de hecho, la hay ley de ejecución lo dice, que han equilibrado. La ley de ejecución lo dice. Estoy totalmente de acuerdo, pues digo Sí. que lo suscribo, pero sí es un debate importante, una reflexión importante, porque lo lleva a otro plano. Sistema acusatorio. Se sigue reponiendo procedimientos. Creo yo con la misma gravedad, con la misma situación e intensidad, pero con un agravante más, que ahí ya hubo la inmediación, ya está la publicidad, es volver a ver la película, otra vez al perito, otra vez al testigo, se sigue manejando ese criterio, así que me sumo a la voz que usted señala, doctor, y habría que establecer si el legislador debe o no debe prohibir, en su caso, la reposición en procedimiento, o a través de la jurisprudencia impulsar una nueva reflexión con base en estos temas. Por favor. Perdón.
en ese sentido, digo, me quiero nada más acotar a la parte de derecho humano. La competencia como un derecho humano, digamos, como acceso a la justicia, en su vertiente de legalidad. En ese contexto, haciendo una interpretación pro homine, ¿no? Y con base en lo que usted menciona, también ponderando los derechos de la víctima, sabemos que es un principio general del derecho civil, ¿no? Que todo lo actuado ante juez incompetente pues es nulo. Eso yo creo que más bien es el fundamento que han tenido muchos, tanto los colegiados como la corte, para decir que esa es la razón y la justificación para poder reponer procedimiento y vámonos a otro fuero, ¿no? Y vuelve a repetir la película y ahí te peleas 5, 10 años. Pero entonces, conforme a derecho humano, para mí, yo creo que sí es trascendental que se fije y se establezca una postura en donde finalmente, si bien es cierto que un derecho humano no es absoluto, en este caso concreto, la libertad de una persona con base en lo que establece la Constitución, sí se debe respetar. O sea, si te equivocaste tu Estado en procesar a una persona en un fuero distinto, pues dale la libertad para que se vaya con un brazalete a defenderse a la calle y no lo tengas 8 años o 10 años privado de la libertad, porque realmente, digo, no sé, la mayoría de ustedes, pero es frustrante estar tantos años con una persona, ¿no? Así. Totalmente de acuerdo. Y por eso es que se inicia el sistema con la prisión preventiva oficiosa como la excepción a la regla, precisamente siguiendo este tipo de inspiración, que hoy en día, pues volvemos a hablar, cuestiones de práctica y de operatividad, están empezando a modificar y a regresar a lo que era antes. Es un tema muy bonito, muy interesante, tema de competencia. Repite, mucha tela donde cortar, porque habría que hacer, repito, una ponderación también de un análisis que es la cosa juzgada como tal, si aplica en materia penal, si las víctimas tienen o no ese derecho, y como se llama el doctor, invitar a una reflexión, a un debate, y, desde luego, plantear algunas propuestas o soluciones. Pero bueno, continuemos entonces con el tema. Derechos humanos, repito, en materia penal específicos, ¿cuáles tenemos? Derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso legal, a no ser sometido a detención arbitraria, a conocer las razones de la detención, a ser informado de los derechos, a comunicarse con alguien, esto es no ser incomunicado, ser mantenido en un lugar de detención reconocido, esto es detenciones arbitrarias, sumarias o extrajudiciales, tener condiciones dignas de detención, integridad personal, donde podemos meter a la tortura, a tratos cosas inhumanos y degradantes, derecho a la igualdad ante la ley y ante los tribunales, al juez natural, independiente e imparcial, a no declarar el nemo tenetur, guardar silencio, a la defensa técnica, a la defensa material y elegida voluntariamente, a comunicarse con su defensor en confidencialidad, a ser presentado ante un tribunal o juez sin demora, a la privacidad y a la intimidad, a conocer los cargos que se le imputan a la persona, a ser juzgado sin dilación o ser puesto en libertad, a enfrentar el juicio en libertad, que no se admitan pruebas ilícitas en el juicio, a la retroactividad de la ley, a un intérprete de conocimiento de lengua y cultura, a la plenitud probatoria, al auxilio probatorio, a que un juez explique la sentencia en audiencia pública, al recurso efectivo y a la asistencia consular, entre otros. ¿Quedó claro, amigos? Así que su parte dogmática, como pueden darse cuenta, la desdoblamos en casi 50 temas diferentes. Les cité 23 derechos genéricos más 26 específicos de la materia penal. Y sé que faltan muchos. Desde luego, su capacidad les dará para desdoblar o elucubrar nuevas vertientes o nuevas variantes de estos derechos humanos, amigos. Bien, continuamos entonces. De todos los... sí, por favor. ¿Cómo lo hacemos ahí? Al compañero que tiene una duda en línea, por favor, con toda confianza. Saludos. Hola. Mi pregunta era, si desdoblamos muchos derechos, como ahorita dijo, 23 generales y 26 en materia penal, pero considero que muchos de ellos, o cómo es que diferenciamos que muchos de ellos, por ejemplo, en el tema general pueden estar dentro de seguridad jurídica, ¿no? O sea, no es como que el derecho a la propiedad privada o el derecho a, varios derechos que se mencionaron en clase, pues creo que pueden ir inmersos en el tema de seguridad jurídica, al igual que los 26 que desdoblamos de materia penal,
creo que muchos de ellos, la mayoría de ellos, pueden ir inmersos en el debido proceso, ¿no? O sea, o sí necesariamente tenemos que ponerlos aparte, ¿cómo entendemos si forman parte del debido proceso o pueden ser independiente, el derecho, no sé, por ejemplo, a un intérprete, el derecho a la prueba, el derecho al auxilio judicial? No sé, considero que esos podrían ir inmersos en el debido proceso, ¿no? ¿O cómo diferenciamos esa situación? Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Bien, aquí debemos de partir primeramente de unos conceptos que la Constitución maneja. El artículo primero, en su párrafo tercero de la Constitución, maneja los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Lo que usted está comentando con acierto, maestra, efectivamente es la teoría del derecho humano contenedor, que parte del principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. ¿Qué es eso del derecho humano contenedor? Es lo que usted bien comentaba, maestra. Bajo el debido proceso legal, podemos encontrar inmerso o subsumido el derecho a la defensa, al intérprete, a la prueba. Eso es cierto. La doctrina así lo señala. Hay derechos humanos de amplio espectro, dentro de los cuales se subsumen otros derechos humanos por el principio de indivisibilidad e interdependencia. El objetivo, mi querida maestra, de esta dinámica es ser un poco más específicos y acuciosos en aras de lograr una tutela judicial efectiva. Dicho en otras palabras, si nosotros señalamos debido proceso legal en un concepto de violación, es correcto, es adecuado, nadie lo va a cuestionar. Pero a la luz del argumento, al hacer la subsunción o la confronta entre el hecho, la actuación de la responsable y la norma constitucional, exige de ustedes como maestros, sean jueces, litigantes, defensores, ministerios públicos, asesores, la especificidad. Es un ejercicio académico que busca simplemente mostrar la amplitud, la especificidad y sobre todo la evolución en los derechos humanos. Sin soslayar, como bien lo dijo, que bajo la tutela del derecho humano contenedor, muchos pueden quedar subsumidos dentro de ellos. No sé si quedó claro, mi querida maestra, la explicación. Sí, sí quedó claro, muchas gracias. Y también, al contrario, gracias a usted. Quería comentar o hacer un comentario. Decía que el derecho a la verdad sí estaba como tal explícito en la Constitución. Considero que en el artículo 20, al establecer el esclarecimiento de los hechos, podríamos tomarlo como es correcto, verdad, ¿no? Es correcto. Y en el apartado C también, cuando se ha hecho a la víctima a participar activamente, es precisamente en búsqueda del derecho a la verdad. Como bien se comentaba, son derivaciones implícitas. Muchas gracias. Para servirle. La verdad, qué bonita tecnología, ¿eh? Quién sabe dónde está la maestra, pero estamos en comunicación todos y, o sea, es una maravilla tecnológica. Pero bueno, continuemos para tomar un pequeño receso, ¿les parece? A las 7:30, 7:45, unos 20 minutos, media hora más, tomamos un pequeño receso. Bien. De todos los anteriores, ¿cuál es el derecho humano de mayor estimativa axiológica? ¿Cuál creen que sea? Les di casi 50 derechos humanos. De todos estos, ¿cuál es el derecho humano de mayor estimativa axiológica? Y la respuesta es... tesis 165.813. 165.813. Que nos dice dignidad humana. El orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Viene muy a tono con lo que la maestra que intervino en línea nos hizo referencia. Todos, absolutamente todos los derechos humanos van a confluir en una sola palabra: dignidad humana. Sin dignidad humana no hay ningún derecho humano. ¿Quedó claro? Incluso, como somos de inspiración penalista, vean su artículo 4 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué se consagra en el artículo 4? El respeto y protección a la dignidad humana de las partes. No dice derechos humanos, ¿eh? Dice dignidad humana, el último párrafo del artículo 4. Haciendo referencia precisamente a qué cosa, a que la dignidad humana es un presupuesto, es una condición, es el contenedor, el de mayor amplio espectro, donde se consagran todos los demás derechos humanos.
Así que nunca olviden, amigos, dignidad humana en sus conceptos de violación. Es importante que la aprovechen este esquema. Y ahí les va una de regalo, una tesis de regalo, que es muy importante, porque me ha tocado ver audiencias, me ha tocado analizar algunas sentencias en mi vida profesional, donde se menciona que la dignidad humana no es un derecho humano. Derechos humanos son los que están en la Constitución. Por eso le preguntaba al maestro, ¿está explícita, está implícita? ¿Se acuerdan? Que la dignidad humana no es un derecho humano, es una concepción axiológica y filosófica, pero que normativamente no tiene ningún impacto, no se puede tutelar. Y la pregunta es, ¿será cierta esta afirmación? Es un debate muy interesante. ¿Qué es la dignidad humana? Y si tiene o no repercusión en el ámbito jurídico. Pero como no tenemos mucho tiempo, me encantaría escucharlos, evidentemente, pero bueno, les traigo aquí ya la respuesta para que la puedan invocar en sus escritos. La tesis es la 2.012.363. 2.012.363. Repito, opinable, debatible, pero es un argumento, una pauta, sobre todo para quien sea defensor o asesor de víctimas, tiene por ahí buenos argumentos para realizar. Dice, dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no simplemente una declaración ética o filosófica. El resumen de esta tesis es una sola palabra: justiciabilidad. Invocan dignidad humana, es un derecho humano absoluto e irreductible. Y lo tienen que tutelar los jueces, acorde al caso concreto y acorde a las circunstancias, ¿de acuerdo? Pero bueno, con esta tesis pueden entrelazar y partir de la dignidad humana y los otros derechos humanos a los cuales hemos hecho referencia. Así que, sistemas de control de constitucionalidad, que es nuestra materia, enfocado a la luz del amparo, que es el objeto de esta maestría, pues tienen ustedes, repito, una palabra muy sencilla. Todo el sistema de control se basa en tutelar a la dignidad de las personas, a la dignidad humana. Claro, una explicación muy, muy amplia, muy, muy abstracta, ¿de acuerdo? Y siempre tratando de aplicar estos conceptos. Sigamos adelante. Conforme a la Constitución, conforme a nuestra parte orgánica, ¿qué forma de gobierno tenemos? Cápsula cultural, recordemos. ¿Qué forma de gobierno tenemos? Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano, porque la soberanía es de nosotros, constituirnos como una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente al régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Tema que no amerita mayor explicación, solo es una pequeña recordadita, una refrescada de memoria de cuál es nuestra forma de gobierno acorde a la propia Constitución. Sigamos avanzando. ¿En qué consiste el principio de supremacía constitucional? Aquí está el origen de nuestra materia. Sistema de control de constitucionalidad parte de un concepto llamado supremacía constitucional. Vamos a ver qué significa la supremacía constitucional. Muy brevemente. Dice, es un principio teórico del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico del mismo, considerándola como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. La Constitución es suprema porque consagra valores y principios. Es suprema la Constitución, ley suprema, porque en ella se engloban libertades, derechos, aspiraciones, por todo lo que alberga. Por esa razón es que debe contener una fuerza normativa lo suficientemente eficaz que permita el funcionamiento estructural del sistema jurídico y de esta manera que no haya elementos que se antepongan a ellos. Así que, ¿qué es la supremacía constitucional? A la luz de la famosa pirámide kelseniana, ¿se acuerdan? Superponemos a la Constitución por encima de todo el orden jurídico.
norma fundante, norma suprema, que de ella emanan todas las demás leyes y deben responderle a ella, deben ser acordes con ella. Pero el principio de supremacía también engloba otra cosa. Lean la última línea, que no deben existir, ¿qué cosa? Obstáculos injustificados para consolidar las previsiones en la Constitución. Así que entendamos que la supremacía no solamente es que la Constitución está arriba de todas las leyes, esa está la primera mitad. La segunda mitad del principio de supremacía habla que absolutamente todas las leyes y todos los actos de autoridad deben ser acordes ¿con quién? Con la Constitución. Por eso veamos el último párrafo. Para el caso de que exista un obstáculo, una barrera, una violación a la Constitución, se deben contar con mecanismos jurídicos eficaces para la defensa del texto de la Constitución. Esta figura es el origen de nuestra materia de estudio, sistema de control de constitucionalidad. A través de la acción de inconstitucionalidad, a través de la controversia que el doctor señalaba, a través del amparo, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, removemos, quitamos obstáculos, actos jurídicos o normas que de facto vulneran el principio de supremacía constitucional. ¿Dónde encontramos este principio de supremacía? En el artículo 133 de la Constitución, que no es del constituyente del 17, ¿eh? Este es desde Juárez, del 57, ellos lo pusieron. Claro, alguna pequeña remozadita, pero Carranza y los constituyentes lo retoman. El artículo 133 creo que no hay que leerlo, ya todos lo sabemos, que dice que la Constitución, los tratados que estén acorde con la misma y las demás leyes generales serán ¿qué cosa? La norma suprema de la Unión. Es el principio de supremacía, ensalzar o exaltar a la Constitución por encima del resto de normas y actos jurídicos. 133, que tenemos que leerlo, no lo olviden, bajo no un criterio hoy en día ya de jerarquización, porque este 133 es lo que algunos afirman, es contrario al artículo primero de la Constitución. ¿Qué dice el artículo primero? Constitución y tratados son fuentes del sistema jurídico mexicano. Y el 133 lo hemos entendido como una jerarquización. Primero la Constitución, abajo los tratados y abajo el resto de leyes. La pirámide kelseniana, a la cual vamos a hacer referencia en este momento. Así que la pregunta es, ¿el 133 y el primero de la Constitución sí colisionan? Uno dice que se encuentran al mismo nivel y el otro dice no, arriba la Constitución y abajo los tratados. ¿Hay colisión o no hay colisión? ¿Habrá contradicción o no en la Constitución? ¿Lo habían visto de esta manera, amigos? Vamos a entenderlo, vamos a razonarlo. Para entender esta pequeña galimatías jurídico, habrá que explicar rápidamente la pirámide kelseniana, una pequeña embarradita del padre del positivismo, y luego su aplicación fáctica en el sistema jurídico mexicano. Vean ustedes, dice, Hans Kelsen, creador de la pirámide jerárquica normativa, fue un jurista, político y profesor de filosofía en Viena. Definió este sistema como la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas. Por eso su pirámide es jerárquica, porque pondera a la jerarquía, a la jerarquización como la forma natural en que las normas se interrelacionan, estableciendo que la principal forma de relación entre las normas dentro de un sistema es sobre la base de la jerarquía. Por eso es pirámide jerárquica. Esto quiere decir que las normas o leyes que componen un sistema jurídico como el mexicano se relacionan unas con otras según un principio de jerarquía. Por lo cual, una ley que se encuentra en un plano inferior no puede contradecir una ley que se encuentra en un plano superior. Este es el principio kelseniano de jerarquización normativa. Kelsen, padre del positivismo. ¿Quedó claro, amigos? ¿Ya recordamos esto? Así que, la primera pregunta que les quiero hacer, a la luz de este principio de jerarquización, entre comillas, de esta pirámide kelseniana, ¿hay alguna ley
¿Hay alguna norma general propiamente dicha en el sistema jurídico mexicano que retome la pirámide kelseniana? ¿Que establezca una especie de catálogo o jerarquización de leyes? La respuesta es sí, sí lo existe y está vigente. Es el artículo 107 de su ley de amparo. Ahí precisamente tenía que estar, porque habla de un control de constitución de normas generales. Artículo 107, repito, fracción primera. Vamos a leerlo juntos. Dice la pregunta, ¿existirá alguna norma jurídica vigente en la que se haga referencia a la pirámide kelseniana? Toda proporción guardada, el 107, fracción primera. Veamos qué dice. Y con esto vamos a responder la pregunta si el 1 y el 133 colisionan. Ley de amparo, dice artículo 107. El amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. Esto no lo voy a explicar, es el fundamento del amparo contra norma general, amparo contra ley. Está en una materia donde lo verán de manera, me imagino, exhaustiva. Yo me quedo con el párrafo segundo que dice, para los efectos de esta ley, entiéndase, es una interpretación auténtica. El propio legislador nos está diciendo qué se entiende por norma general. Se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes, y vean dónde arranca. Tratados internacionales, inciso A. Luego, ¿qué dice? Inciso B, leyes federales. Inciso C, constituciones estatales. Inciso D, leyes estatales. Inciso E, reglamentos federales. Inciso F, reglamentos locales. Y por último, decretos y bandos de buen gobierno. ¿De acuerdo? Así que veamos una vez más. Inicia por tratados. Baja a ley federal, baja a constitución local, baja a ley local, baja a reglamento federal, reglamento local y cierra con decretos y bandos de buen gobierno. Solo para que no nos confundamos. ¿Por qué no arranca con la Constitución? ¿Qué no dijimos que la Constitución es la norma fundante, es la cúspide, digamos que de la pirámide? Bueno, no puede arrancar con la Constitución porque como iniciamos con el artículo 107 que dice, el amparo indirecto procede contra, por lógica jurídica, por lógica sistémica, no hay amparo contra la Constitución. Por eso no se incorpora la Constitución dentro del catálogo, por ese principio de jerarquía. Precisamente, aquí está la cláusula kelseniana. Si metemos a la Constitución en el 107 y en lugar de arrancar con tratados internacionales, inciso A, arrancamos con Constitución, ¿qué estaríamos diciendo implícitamente? Que arriba de la Constitución habría otra norma u otra ley de mayor jerarquía para controlar a la Constitución. ¿Quedó claro, amigos? Pero técnicamente sí está implícita la Constitución, donde se establecen las partes, los derechos humanos, los parámetros de revisión. Por eso no aparece la Constitución. Implícitamente sí aparece, no como norma de control, sino como norma de escrutinio, la que va a establecer las pautas, los parámetros, los requisitos que las demás leyes deben de seguir. Entonces, repito, el principio kelseniano está vigente, con matices, con regulaciones, con acepciones, en el artículo 107, fracción primera de su vigente ley de amparo. Y ahora sí, vamos a responder este trabuco. ¿Hay contradicción entre el artículo primero y el artículo 133 de la Constitución? Vuelvo a repetir, artículo primero que dice, Constitución y tratados, entre comillas, al mismo nivel. No me gusta ocupar la expresión, pero es la más ilustrativa. Al mismo nivel. ¿Y qué dice el 133? Constitución y luego dice tratados. Que estén de acuerdo con la Constitución. ¿Hay alguna contradicción? Veamos lo que dice la propia ley de amparo y ahí vamos a encontrar la respuesta. Dice, los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución. Y luego viene un punto y coma. Salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan ¿qué cosa? Derechos humanos. Ahí está la solución, ahí está la respuesta.
Me voy a explicar. El tratado internacional, hoy en día, el tratado internacional puede ser norma suprema o puede ser norma de control de constitucionalidad. Esto es, puedo ocupar un tratado para cuestionar otra ley o me puedo amparar contra el propio tratado. ¿De qué va a depender? Del contenido del tratado. No olviden eso. Si el tratado internacional tiene normas de derechos humanos, sube, entre comillas, a rango de la Constitución. Si no tiene normas de derechos humanos, es un tratado sujeto a ¿qué cosa? A escrutinio constitucional. El propio legislador lo está estableciendo. Yo me puedo amparar contra el tratado si no tiene derechos humanos, porque si tiene derecho humano, ya no me puedo amparar, porque entonces ¿qué cosa? Sube, entre comillas, al mismo nivel de la Constitución. ¿Quedó claro, amigos? Entonces, un sofisma, no existe contradicción entre el 1 y el 133, no existe. Se necesita una interpretación del jurista, del experto en derechos humanos como ustedes, que entenderá que el 133, si quisiéramos seguir con la doctrina de la jerarquía, tendremos que partir que el tratado no tenga derechos humanos, porque si tiene derecho humano, sube junto con la Constitución y se convierte en norma fundante, ley suprema, norma de control. ¿Quedó claro esto, amigos? Bien. Continuamos. ¿Qué significa la palabra control? Ya para ir vamos a la mitad ya prácticamente de nuestro temario. Les traigo preparadas 30 preguntas. Vamos casi ya a la mitad. ¿Qué significa la palabra control? Recordemos que nuestra materia se llama sistemas de control de constitucionalidad. Y bueno, como hemos platicado ya en otras materias, en otras charlas, recordemos que la palabra control, en su acepción más sencilla, significa escrutar, supervisar o constatar. La palabra control significa supervisar o constatar. Supervisar o constatar ¿qué? Que se cumplió con algún requisito, con alguna exigencia. Me explico. Está de moda la palabra control. Tenemos control constitucional, control convencional, jueces de control en el tema acusatorio. Hay control difuso, hay control concentrado. La palabra control significa, repito, supervisar o constatar que se cumplió con un requisito. Por ejemplo, si diga yo al doctor, páseme la lista de asistencia, voy a hacer un control de asistencia. ¿A qué le suena eso? Que voy a supervisar o voy a constatar que se cumplió con qué cosa, con el parámetro de puntualidad y asistencia. Si, por ejemplo, el doctor Javier y yo tuviéramos una empresa, una fábrica que hiciera algún alimento, algún producto, y caemos de sorpresa el doctor Javier y yo a la empresa y hacemos un control de calidad. ¿Eso qué significa? Vamos a supervisar que el producto, la manufactura, el proceso de producción se cumpla con todos los requisitos. Así que la palabra control de constitucionalidad, ¿a qué les da a entender? Que se va a encargar un órgano, en este caso judicial, de supervisar o de constatar ¿qué cosa? Que el resto de autoridades haya cumplido ¿con qué? Con los parámetros, con los requisitos, con las exigencias que establece la Constitución. Por eso el juez de amparo es el juez de control constitucional. Y en el sistema acusatorio es el juez de control de garantías. El juez de control, en el sistema acusatorio, ¿a quién controla? ¿A quién supervisa? ¿A quién constata? Que el Ministerio Público haya realizado investigación sin violentar derechos humanos. ¿Y tutelando los derechos de quién? De las partes en conflicto. Hay control convencional. ¿Qué es lo que se va a encargar? De constatar o supervisar que en el caso concreto se hayan respetado ¿qué cosa? Exigencias o parámetros previstos en la Constitución. ¿Quedó claro esto, amigos? Maestro, por favor. Salvo opinión en contrario, ¿por qué entonces la Corte se ha subrogado esas facultades de control de constitucionalidad cuando en realidad quien las tiene es el juez de distrito? Esa es mi pregunta. Mi querido maestro, es que en realidad la tienen todos, en diversas gradas, con diversa competencia. En un aspecto puro y duro, y lo puede leer, repito, en varios acuerdos de la Corte y varios libros de teoría del proceso, la Corte es suprema,
otra vez el concepto supremo, la Corte es suprema en México porque ella tiene la competencia originaria. La Corte es suprema porque ella tiene la mayor competencia, la de mayor grada, la mayor amplitud. Por eso decimos el más alto tribunal, porque en la línea de jurisdicción, la línea de competencia, ella se encuentra en la escala más alta, pero no es la única. Abajo de la Corte están los colegiados, están los unitarios, el juez de distrito y los demás tribunales locales. Todos tienen competencia y jurisdicción, pero todo emana, en un sentido figurado, de la Corte. Por eso la Corte puede conocer de la facultad de atracción, conoce de cualquier asunto que la Corte quiera. Por eso la jurisprudencia de la Corte tiene valor erga omnes. Esto es, para todas las partes aplica la jurisprudencia. Entonces, mi querido maestro, todos los jueces, todos tenemos competencia, todos tienen competencia. El tema es diferentes gradas, diferentes niveles. La Corte tiene la competencia más alta. En un aspecto figurado, todos los jueces del país tienen un pedacito de jurisdicción que la Corte les comparte. Yo se lo pregunto en ese sentido porque, bueno, nuestra Corte es un poder, ¿no? Finalmente forma parte del Poder Judicial de la Federación. No es una Corte constitucional como tal, como la Corte que tiene España u otros países. Entonces, al no ser una Corte constitucional, yo sostengo que es una Corte de legalidad. Se lo he dicho incluso a varios ministros, no les ha gustado, ¿no? O sea, esto que les estoy comentando, porque dicen ellos que sí tienen facultades constitucionales, y un caso muy concreto fue el caso de Florence Cassés, ¿no? En donde la Corte finalmente, en recurso de revisión, se sustituyó para mí en las facultades de un juez de distrito para pronunciarse sobre cuestiones de constitucionalidad, en donde el recurso de revisión finalmente no tiene esa naturaleza. Pero digo, es mi punto de vista, ¿no? Pico maestro, y como siempre, muy respetable, muy puntual. Yo considero, respetuosamente también, que la Corte es un tribunal híbrido. La Corte tiene tanto atribuciones de constitucionalidad como de legalidad, como usted lo llama. Pero desde luego, para amigos como siempre, no hay ningún problema, habrá que verlo siempre a la luz del caso concreto y determinar qué tipo de controles se tiene. Hay muchas muestras que la Corte tiene facultades de control constitucional. Evidentemente también resuelve conflictos, control de legalidad. Es por su naturaleza mixta o híbrida, que veremos un poquito en la siguiente clase. Creo que el maestro quiere intervenir también. Más bien yo tenía una duda para ver si podemos puntualizar sobre un tema que se tocó tantito atrás. Usted mencionaba que a la luz del artículo 107, fracción primera de la Ley de Amparo, los tratados internacionales que tuvieran disposiciones relativas a derechos humanos, en principio son inimpugnables. Ahora, ahí es donde a mí me surge la duda, porque pongamos un ejemplo, ¿no? El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que inclusive puede contener ciertos derechos humanos sobre las líneas de consumo, el derecho a acceso al agua, llamémoslo como quieran, ¿no? Solo por ese hecho de contener ciertas disposiciones relativas a derechos humanos, ¿no se podría impugnar, digamos, una modificación de tasas arancelarias? Digo, maestro, no ocupé la expresión inimpugnable. La expresión que ocupé es de que sube a norma de parámetro, norma de control. Esto es que tus disposiciones van a servir para revisar a otros instrumentos. Evidentemente, lo que usted comenta es, bueno, siendo una norma de derecho humano, ¿no se puede cuestionar? ¿No se puede amplificar? Claro que sí. Ilustres abogados y personas muy brillantes han cuestionado incluso tratados internacionales donde se contienen normas de debido proceso, de presunción de inocencia, pero que a la luz del contexto actual ya no alcanzan, ya no son suficientes, ya no protegen de manera adecuada. Más bien, la expresión que vamos a entender es que el tratado sirve para cuestionar o analizar la validez de otras normas. Pero sí, el tratado puede impugnarse a la luz, repito, de otros derechos humanos. Le voy a poner el ejemplo, el pro persona. Tan sencillo, bajo una comparativa, podemos ver que algunos instrumentos o la Constitución son más protectores que otros. Ahí empezamos, repito, a amplificar o interpretar la validez. Quitando la palabra inimpugnar, estoy de acuerdo en lo demás con usted, mi querido maestro. Bien. ¿Les parece un punto más y vamos a descanso para llegar exactamente a las 15? Bien. La palabra control, revisar, escrutar, confrontar o supervisar. Bien. Por último, y ya con esto vamos a tomar un pequeño descanso, respecto de cuáles instrumentos normativos fundamentales en México podemos ejercer un control. Dicho en otras palabras, si la palabra control es supervisar o constatar
que se cumplió con ciertos requisitos, con ciertos lineamientos, con ciertos parámetros. La pregunta es, ¿en dónde encontramos esos lineamientos, esas bases para ejercer un control? ¿Con base a qué instrumentos hacemos control en México? La respuesta es muy simple. La encontramos en la tesis. Bueno, la respuesta es Constitución, tratados y en la jurisprudencia que emana de ambos. Pero creo que la tesis está un poquito más abajo. Simplemente lo puntualizo entonces. Los parámetros para ejercer un control en México son la Constitución y la jurisprudencia que de ella emane. Los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Y desde luego no olviden las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resultan vinculantes para el Estado mexicano. Entonces, conclusión, para hacerle tomar un pequeño descanso. ¿Con base en qué instrumentos puedo yo ejercer un control, una supervisión, una constatación del respeto a las normas domésticas o nacionales? Constitución, tratados y jurisprudencia que de ellos emanan. ¿Quedó claro, amigos? Bien, pues les agradezco mucho la paciencia. Salimos 10 minutitos a descanso y regresamos. Muchas gracias.